los fariseos, los escribas y los doctores de la ley andaban detrás de Jesús, escuchando sus palabras para refutarle todo el tiempo. Jesús siempre los escuchaba y siempre les respondía con respeto, vamos a decir, con altura, al nivel de la altura del debate religioso en este caso, y a veces hasta filosófico. Pero ellos decían que servían a Jehová, decían que servían al Dios verdadero, no sabiendo que el Dios verdadero estaba delante de ellos y era al que ellos estaban contradiciendo. Él no era el Dios verdadero al que ellos adoraban, y Jesús se los hace ver de la siguiente manera. Les dice, ustedes ahora, porque os digo la verdad, le dice Jesús a ellos, ustedes quieren matarme. Ustedes son hijos de su padre el diablo, que es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque todo el que quiere matar a alguien está sirviendo a Satanás. Es decir, incluso una persona, por ejemplo, que hace algo muy malo, algo que nosotros calificamos como muy malo, si nosotros deseamos que esa persona, por ejemplo, se le aplique la pena de muerte, nosotros estamos obedeciendo a Satanás, que es el padre de mentira. Estos religiosos de este tiempo que tenían este sistema y que mataban en nombre de Jehová, según ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está revelando Jesús? Cuando ustedes matan en nombre de Jehová, ustedes en realidad están matando en nombre de su padre, el diablo. Cuando ustedes apedrean, cuando ustedes llevan a las personas para que sean decapitadas, cuando ustedes llevan a la gente a los concilios para ser llevados a las cárceles, ustedes dicen que lo están haciendo en el nombre de Jehová, pero es mentira. Ustedes están actuando en nombre de su padre, el diablo. Eso es lo que Jesús les está explicando una y otra vez. Y Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo. Ya hay quien le condena. Yo no he venido a juzgar. Y si juzgo, mi juicio es verdadero. ¿En qué consiste la justicia de ese Dios verdadero? El Dios verdadero y único que es Jesús. Su justicia consiste en que Él es bueno incluso en cuanto a los ingratos y malos. Es decir, con los que son ingratos con Él, también Él es bueno. Él es paciente en todo. Él todo lo espera. Él todo lo soporta. Él es paciente para con todos y su misericordia no tiene fin. Su misericordia no tiene límites de tiempo, ni límites de personas, ni límites ni siquiera de espíritu, sino que su misericordia se renueva cada día y es para siempre. Siempre tiene misericordia. Este Dios verdadero es el Dios que se da por aquel que transgrede su pacto. No es el que mata al que transgrede su pacto, sino el que se da a sí mismo en fianza y en pago por el que transgredió su pacto. Este es el Dios verdadero. Pero el Dios que están siguiendo los fariseos, los escribas y los doctores de la ley es el Dios falso. Es el Dios que aquel que transgrede su pacto lo mata. Es aquel que transgrede su pacto, igual que el Dios de Nabucodonosor, lo echa en un lago, en un horno de fuego. Es aquel que igual que el Dios de Darío, prefiere las mieles del poder a salvar a un amigo. Ese es un Dios falso y es el Dios en el que creen los fariseos. Y los fariseos, los escribas y los doctores de la ley de aquel tiempo, como los de hoy, buscan la justicia de los hombres antes que la justicia de Dios. Que la justicia, y recuerdo, la justicia de Dios es su misericordia. Eso es lo que es la justicia de Dios. La gente muchas veces estamos confundidos, creemos que la justicia de Dios es como la justicia del Dios de Nabucodonosor, del Dios de Darío o del Dios de los fariseos. No, la justicia del Dios verdadero es el Dios verdadero dándose por aquellos que han pecado contra él. Esa es su justicia. En eso consiste la justicia de Dios. Entonces, estos que dicen que son justos, como hoy muchos creen que son justos, cuando hacen o están de acuerdo y consienten en el castigo para el que es malo, están adorando al Dios falso, están adorando al Dios de la condenación, no al Dios de la salvación, sino al Dios de la condenación, que es el Dios falso, Satanás y el diablo, el que es mentiroso, el que busca destruir el cuerpo de los hombres, aquel que quiere quitarle la vida a los hombres, por el cual han venido todas las muertes del mundo sin excepción, aquel que quiere llevar y prosperar la mentira, aquel que convence a las personas de poner más valor en los bienes de este mundo, en el estatus, en la riqueza, en el poder,
que en la vida de su prójimo, que en la vida de su hermano, que en el bienestar de las demás personas. Este es el Dios falso y no es el Dios verdadero que es Jesús. El Dios verdadero, ya lo hemos explicado aquí, lo hemos explicado también en los demás videos, es el Dios verdadero. Entonces los fariseos hacen esto y se comportan de esta manera porque ese es el Dios en el que ellos creen. Si tú te estás comportando de esta manera es porque ese es el Dios en el que tú crees. Es decir, incluso puede que te equivoques, puede que nos equivoquemos y cambiemos, pero sabemos cuál es la naturaleza del Dios verdadero. Y aunque nos equivoquemos, no podemos justificar nuestros errores y nuestras maledicencias o nuestros malos deseos contra otra persona de que queramos que porque hizo algo vaya a la cárcel, por ejemplo. Eso no lo podemos justificar como que es algo que viene de Dios, del Dios verdadero. Siempre eso va a venir del Dios falso. Siempre eso va a venir del engaño de Satanás, en cuya doctrina se justifican a sí mismos los hombres y se adoran en tanto a sí mismos. Cuando se justifican a sí mismos. Y cuando un hombre se adora a sí mismo y se justifica a sí mismo, en eso está adorando a Satanás y eso le encanta a Satanás, como vimos en el caso de Darío, cuando vimos en la tercera parte de esta serie, que es de tal Dios, tal astilla. Todos los que comportan de esta manera, y no porque se comporten solamente, sino todos los que creen de esta manera y piensan en un Dios que está presto para castigar, bueno, es que han creído en un Dios falso y de tal Dios, es decir, tal como el Dios, tal cual el Hijo. De tal Dios, tal astilla. Dios les bendiga.